Esto es de lo que todo el mundo habla con Sofía Villalobos, Hola, querida Ara. Sofía, Carlos Baños y el doctor Luis Septién. Bienvenidos. Gracias. Cuéntanos, Sofía. Pues algo importantísimo que no hay que perder de vista, no hay que olvidarnos de lo que hemos vivido. La humanidad transformó su estilo y el ritmo de vida a causa del COVID-19, el cual apareció por primera vez en Wuhan en diciembre del 2019. Aquí la información. Lo que hoy conocemos claramente como el COVID-19 inició en Wuhan, en China, en diciembre del 2019, con varios casos de los que nadie entendía qué era lo que sucedía, aunque para enero en China ya se sabía que era un nuevo SARS y que la enfermedad se transmitía de persona a persona. La autoridad no lo dio a conocer al mundo hasta el 20 de ese mismo mes, pero ya era demasiado tarde. El virus se había extendido. Llegaron las medidas de confinamiento con el fin de parar la pandemia y en el mundo entero reformaron la manera en la que nos comunicamos, trabajamos, estudiamos y hasta socializamos con familia y amigos. La era digital cobró aún más auge en nuestras vidas al tener que realizar nuestras actividades de manera virtual desde el encierro de casa. Nadie estaba preparado para eso. También tras la pandemia y el confinamiento, crecieron las afectaciones emocionales para una gran parte de la población que no podía adaptarse a la nueva forma de vida. Uno de los grandes retos del COVID-19. Las economías se vinieron abajo y muchas de las actividades comerciales tuvieron que adaptarse. Crecieron de manera impresionante las compras en línea y el delivery de alimentos. Hoy hay diversas vacunas y aunque la vida ha regresado a una nueva normalidad, la pandemia no ha terminado y muchas cosas cambiaron para siempre. La vida nunca será la misma tras el COVID-19. Sin duda sí hay un antes y un después en la historia de la humanidad Por supuesto. tras el COVID-19. Doctor Septién, millones de personas han enfermado y muerto en todo el mundo con la aparición del COVID y las nuevas variantes. ¿Cómo hemos mejorado o quizá empeorado en cuanto a nuestros cuidados de higiene y estilo de vida? Mira, lo que hemos visto últimamente es que ya como que después de esta parte de la pandemia hemos aceptado cosas que normalmente no realizábamos, ¿no? Por ejemplo, la lavado de manos. Está demostrado que ya nos lavamos las manos mucho más constantemente que antes. El cubrebocas prácticamente nadie lo utilizaba y ahora también lo utilizamos en forma importante. Tuvimos que dejar de acudir a eventos, por ejemplo, conciertos, partidos de fútbol, salir a la calle, todo ese tipo de cosas las tuvimos que dejar. El asistir a lugares, a restaurantes, a fiestas, creo que es algo parte que pues ya lo pensamos, ¿no? Y sobre todo con esta parte de las nuevas variantes ya lo pensamos. También El contacto, los abrazos. Así es, el beso, por ejemplo, el saludarnos de beso y de abrazo, ya prácticamente a lo mucho nos saludamos de puño o a lo mejor a veces nos podemos saludar también de lejos, ¿no? Y otra parte, el gel, por ejemplo, antes nadie traía gel y ahora está demostrado que 6 de 10 personas traen gel o algún tipo de desinfectante para desinfectar sus áreas comunes, ¿no? Y que entendemos que hoy no solo nos protege del COVID-19, sino de muchas otras enfermedades. Y Carlos, durante estos 2 años, la sociedad a nivel mundial vivimos primero un confinamiento. Paulatinamente hemos ido retomando los distintos sectores poco a poco las actividades que corresponden. ¿Qué impacto tendría volver a regresar en caso de ser necesario a un confinamiento? Y además, ¿qué dejó este confinamiento al mundo? El impacto que ya vivimos, pero incluso potenciado, porque, Sofía, recordemos que se había calculado solo 6 meses, máximo 9, y ya llevamos 2 años. Sí. Obviamente hubo una contracción económica terrible y nadie quiere volver a eso. Las rebeliones que estamos viendo en Europa tienen que ver con eso. También el encierro que te genera depresión, te genera angustia y en algunos ambientes incluso violencia. ¿Queremos regresar a eso? Es obvio que no. Nadie quiere volver a sentir la angustia de no tener el pan para llevar a la mesa. Sí, qué horror. Y por supuesto, nuestras habilidades se han ido adaptando poco a poco al home office y a las clases remotas, pero eso no es suficiente. Obviamente no queremos volver al encierro, pero no podemos elevar el número de muertos. Ese sería el impacto que tendríamos y que no queremos, por supuesto, tener. Y que hay que tener presente para continuar cuidándonos con lo que nos corresponde y no volver a vivir eso. Y ya lo mencionaba Carlos Baños, doctor, de acuerdo con especialistas, y estudios, se ha comprobado que el COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en las enfermedades mentales. Le han llamado la otra pandemia. ¿Qué decir al respecto? Mira, con respecto a cómo cuidarnos de esta parte de la salud mental, es muy importante establecer, por ejemplo, durante nuestro día, horarios de actividades, o sea, dar prioridad a las cosas que normalmente hacemos. Por ejemplo, establecer un horario fijo para desayunar, para comer, cenar, para bañarnos, para trabajar, incluso tomar en cuenta un tiempo para poder hacer ejercicio.
¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa parte, sobre todo también cuando escuchamos mucho noticias o estamos escuchando que sean fuentes que sean realmente fidedignas, porque si estamos todo el tiempo con la computadora o el celular, pues esto también nos puede generar ciertos miedos, ¿no? Y ciertas angustias, ¿no? Dicen que la palabra más buscada en Google en la pandemia era ansiedad. O sea, nos generó a todos ansiedad, impotencia, dolor, depresión, ¿no? Entonces, pues no queremos regresar a lo mismo. Por supuesto, algo muy importante en relación ahorita que comentas lo de ansiedad y depresión, muchas veces cuando ya empieza a afectar nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, es importante que busquemos a un médico porque esto a veces se nos puede salir del control, ¿no? Eso es algo que, y a veces en algunos casos vale, ¿no? podemos requerir medicamento, personas que están extremadamente ansiosas y eso pues obviamente genera más miedos, ¿no? Sobre todo que tendemos a menospreciar y a minimizar las enfermedades que no se ven y generalmente son las emocionales y hay que atenderlas. Y Carlos, la variante Omicron ha puesto nuevamente en alerta a la sociedad, que implicaría enfrentar ciertas restricciones en las actividades que, como ya mencionabas, se vieron muy lastimadas y que hoy ya hemos recuperado casi al 100%. Ya lo hemos dicho, este bicho llegó para quedarse y lo único que está haciendo es mutando, como pasó con la gripa y la influenza. Avanza la ciencia con las vacunas y las medidas sanitarias, sin duda, pero gran parte del avance tiene que ver con nuestras interacciones. No caigamos en la imprudencia, sigamos al pie de la letra las medidas sanitarias para que estas afectaciones sean mínimas, Sofía, y podamos recuperarnos como sociedad lo más pronto posible. Que así sea, Carlos. Vámonos a los datos duros. El 2021 cerró con alrededor de más de 275 millones de casos y más de 5 millones de muertes en todo el mundo por COVID-19. De acuerdo con los datos demográficos, en México los casos confirmados de COVID muestran predominio en mujeres con el 50.2%, en tanto la media de edad es de 39 años. Según un estudio internacional de salud mental, se detectó una probable depresión en un 17.8% de la población, mientras que el 16.7% presentó síntomas de angustia. Así lo que ya es mencionaba. terrible. Y como tú dices, de por sí son enfermedades silenciosas, la depresión y la ansiedad, más ahora, ¿no? Con este asunto, porque está por encima el COVID mismo, ¿no? Por supuesto. Gracias, Sofi. Gracias, Muchas querido gracias. Alan. Muchas gracias al doctor Septién. Muchas gracias. Vámonos a la rutina.